Ya, continuando entonces con la clase del día viernes, estamos terminando de ver los niveles de organización biológica. Solamente vimos el nivel tejidos. Ahora vamos a ver desde el nivel órgano en adelante. Muy breve, en todo caso. ¿Se ve, cierto? ¿Se ve? Sí, profesor. Ya, es que eso ya, estoy presentando. Ya, ok. Ya miren, ¿se acuerdan que yo le dije que un nivel absorbía el otro? Entonces, cuando hablamos de órganos, van a ser agrupación de diferentes tejidos, ¿ya? Que, mm, que van a realizar una función concreta llamado acto. Ya, y por ejemplo, ahí tenemos un órgano, el corazón, ya donde encontraremos el tejido conjuntivo, tejido muscular, tejido adiposo y tejido epitelial de revestimiento, ¿ya? Por lo menos tenemos 4 tejidos formando este órgano llamado corazón. Después viene el nivel sistema, que es donde van a agrupar órganos similares que realizan una función similar. Dentro de los sistemas tenemos el sistema muscular, sistema esquelético, sistema nervioso, sistema endocrino. ¿Ya? Por ejemplo, ya. Entonces, acá en este cuadro, resumen, vamos a ver algunos sistemas donde vamos a mencionar qué órganos están formando dicho sistema. Sistema inmunitario o sistema inmune, acá sale la función, ya por si acaso, que es muy importante, que es el que los protege y nos defiende de todos los agentes patógenos que son los que causan las enfermedades a nosotros. Ya va a estar formado por los glóbulos blancos, ¿cierto? Que se encuentran en parte, eh, que se encuentran en el tejido sanguíneo, ya que lo habíamos visto en la clase pasada. También, por dar un ejemplo, el, el sistema tegumentario por piel, pelo y uña, el nervioso, está el sistema nervioso central, donde está formado por el encéfalo y la médula espinal, y el sistema nervioso periférico por los nervios de todo el cuerpo, ¿ya? Los cuales van a llevar la información, ya los impulsos nerviosos, ¿cierto? Donde va la información hacia los centros elaboradores, ¿ya? Y desde los centros elaboradores hasta los efectores. Está el sistema circulatorio, donde va a estar el corazón, arterias, venas y capilares. En el fondo, el corazón y los vasos sanguíneos. Ya los vasos sanguíneos son las arterias, venas y capilares. También va a estar el sistema linfático, ya donde va a estar formado por los capilares, vasos y ganglios linfáticos, el vaso, el timo y la médula ósea. El endocrino, ya por la glándula endocrina, las que van a secretar hormonas que se van a verter al interior de nuestro organismo, ya, es decir, en el medio interno. El muscular por los músculos, el óseo por los huesos y el articular por las articulaciones y ligamentos. Acá voy a ser bien claro, por ejemplo, en el nivel aparato van a ser agrupación de órganos, ¿cierto? O sistemas diferentes que van a actuar coordinadamente para realizar una o varias funciones generales. Cuando hablamos de aparato es porque al menos 2 sistemas ya van a estar interactuando ya y van a formar van a tener una función general.
¿ya? O varias funciones generales. Por ejemplo, vamos a hablar de aparato digestivo y no sería correcto hablar de sistema digestivo, ¿ya? Porque no es solo un sistema el que está interactuando. Lo mismo con el aparato respiratorio. Por ejemplo, esta figura que se ve acá, bajo los pulmones, perdón, es el diafragma, que es un músculo. Y ya, por lo cual, entonces estaría el sistema muscular y aparte, el otro sistema que va a estar encargado de la ventilación pulmonar, ¿cierto? Como los pulmones, la tráquea, la laringe, etcétera. Por lo cual, por eso se habla de aparato. También está el aparato excretor, los aparatos reproductores, ya sea femenino y masculino. Ahora, uno si quisiera estudiar aparato por aparato, uno estaría, varias clases donde cada clase uno tendría destinado para estudiar. Generalmente se estudian los aparatos digestivos, el respiratorio, el excretor, los aparatos reproductores y el aparato cardiovascular, ¿ya? Entonces, solamente eso lo vamos a resumir en este cuadro, donde vamos a mencionar el aparato, quién lo forma y la función. Ya, por ejemplo, el digestivo, boca, desde el principio, desde donde ingresa el alimento, ¿cierto? Por la boca, faringe, esófago, estómago, intestino y glándulas anexas, ¿ya? Por eso sería aparato, porque las glándulas anexas vienen por el sistema endocrino, ¿ya? Y estas otras vienen por otro sistema. La función, ¿cierto?, es obtener los nutrientes de los alimentos que nosotros incorporamos, ¿ya? Y también expulsar lo no asimilado, es decir, lo que no se digiere, los nutrientes se van a digerir, se van a incorporar en nuestro cuerpo y lo que nos sirve se elimina. El aparato excretor o urinario, ya, riñones, uréteres, vejiga y uretra, ¿cierto? De los riñones se filtra, ¿cierto? La, lo que viene por la sangre, los desechos, y estos van a pasar a formar la orina, ¿cierto? Van a viajar por los uréteres, ¿cierto? Se va a almacenar la orina en la vejiga y después va a salir por la uretra. La función va a ser excretar las sustancias de desecho en forma de orina. El aparato reproductor, formado por los órganos sexuales masculinos, ¿cierto? Que van a ser los testículos, ya que van a producir las células sexuales que son los espermatozoides, y el órgano sexual femenino, que van a ser los ovarios, ya, donde van a madurar los ovocitos, ya, u óvulos. Y la función es la reproducción que nosotros tenemos, ¿cierto? Que es la reproducción sexual, en donde se tiene que, por el acto sexual, se tienen que unir las células sexuales masculinas, que son los espermatozoides, con las femeninas, que son los ovocitos, un proceso llamado fecundación. El aparato respiratorio, bueno, desde que incorporamos el aire, ¿cierto? Por las fosas nasales, la faringe, la laringe, tráquea, bronquios, bronquiolos y pulmones, ¿ya? Por si acaso, los bronquios, los bronquiolos van a estar dentro de los pulmones, ¿cierto? También van a terminar los bronquiolos en unos sacos que se llaman sacos eh, alveolares, donde van a estar los alveolos, es donde se va a producir el intercambio gaseoso. La función es incorporar el aire, ¿cierto? Donde
el gas que nos sirve a nosotros del aire es el oxígeno, y después excretar, es decir, sacar de nuestro cuerpo el dióxido de carbono que se produce en la respiración celular, por el cual los alvéolos va a llegar, o sea, sí, es decir, por la sangre va a llegar el oxígeno, ¿cierto?, a los pulmones, específicamente donde están los alvéolos, donde va a llegar por medio de los capilares, ya que son los vasos sanguíneos que están en contacto con los distintos órganos, y se transfiere, se va a intercambiar el oxígeno, y por su parte, como producto de la respiración celular, que es el dióxido de carbono, va a traspasar el dióxido de carbono a la sangre y después se excreta en un proceso llamado expiración. ¿Ya? ¿Qué? Hay alumnos que dicen que no pueden entrar, pero los entrar. Sí, están todos adentro. Ya. Sí, 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 ya están todos adentro porque yo me demoré en conectarme. Ya. Locomotor. Ya, conjunto del sistema esquelético, articular y muscular. ¿Ya? Esos van a estar formando al sistema locomotor, ya función en la locomoción y los movimientos voluntarios, ya, es decir, gracias a este aparato nosotros lo levantamos, caminamos, lo sentamos, movimos los brazos, etcétera, etcétera, etcétera. Todo lo que tiene que ser con lo motor, ¿cierto? Y los movimientos que nosotros decidimos hacer, ¿ya? Que son los movimientos voluntarios. Y el sistema, o sea, el aparato cardiovascular, ya van a ser el conjunto de los vasos sanguíneos, que ya le había dicho, venas, arterias y capilares, y los linfáticos. Ya iba a comunicar las diferentes partes del cuerpo. Ya, en el fondo va a llevar, ¿cierto?, sustancia a todas las células de nuestro cuerpo. Entonces se va a pasear por todos los órganos que están formando los distintos sistemas y aparatos, y, y entonces va a recorrer, ¿cierto?, este sistema cardiovascular de pies a cabeza. Y eso sería como el resumen de los aparatos. Y después, si juntamos, ¿cierto?, los aparatos, van a formar los organismos, y ya le había mencionado antes de que después los organismos, ¿cierto?, de una misma especie forman las poblaciones. Después, cuando en un tiempo determinado interactúan dos o más poblaciones diferentes, forman las comunidades, y así sucesivamente. Ahí se da terminado esta, ¿cómo se llama?, esta unidad, y vamos a la última unidad que estamos viendo por el momento de biología, que se va a llamar, ya, acá está el nombre de la unidad, que se va a llamar intercambio entre la célula y su ambiente. En esta unidad, los contenidos que vamos a ver va a ser la membrana plasmática o celular, y el transporte a través de ella. Esos dos contenidos ya los vamos a ver esta semana en la clase de hoy día y en la clase, si Dios quiere, del día viernes. Eh, entonces, antes de seguir, ¿qué saben de la membrana plasmática o de la membrana celular? ¿Saben algo? ¿Se recuerdan de algo? De lo mismo que estuvimos hablando cuando estuvimos viendo las unidades anteriores, ¿qué era la membrana? ¿No? ¿Ya? Bueno, va a ser la que va a bordear la célula y la va a separar de su medio externo, ¿ya? Y a través de ella va a permitir, van a pasar sustancias hacia la célula y van a salir sustancias desde la célula hacia afuera, ¿ya? Todo eso vamos a aprender ahora. Una vez terminada esta unidad, yo les voy a hacer llegar una guía, como yo les dije, ¿ya?
con preguntas de selección múltiple, y va a ser la última guía de ciencia al menos de este semestre. Vamos a ver principalmente dos objetivos, que va a ser comprender las características estructurales y funcionales de la membrana plasmática y analizar los distintos mecanismos de transporte a través de la membrana. ¿Ya? Yo creo que en esta clase vamos a ver el primer objetivo para dejar el segundo objetivo en la segunda clase. Bueno, primero, para tener en mente, acá hay un modelo de la membrana plasmática donde vamos a ver que está formada por una bicapa lipídica, es decir, va a haber una capa de lípido externa y una capa de lípidos interna. Ya, después vamos a recordar los lípidos y todas las estructuras que forman parte de esta membrana. Van a haber unos azúcares que son los glúcidos, van a haber unos glucolípidos o glicolípidos, va a haber una región hidrofóbica, es decir, que no se junta con el agua, van a haber proteínas, ya que van a haber proteínas integrales y periféricas, ya, entonces la parte de abajo va a ser la interna y la de arriba va a ser la externa, y si se dan cuenta, todo esto que tiene que ver con los glúcidos y los glicolípidos, ya, y también van a haber alguna glucoproteína, solamente se van a encontrar en la parte externa, y en la parte interna no, por lo cual eso les va a dar asimetría a esta membrana, ya, porque estos figuritas que ven acá, ¿cierto? Que parecen antenitas, no van a estar en la parte interna, ya, por lo cual la capa de arriba no va a ser igual a la capa de abajo, ya, por eso va a ser asimétrica. También va a tener colesterol, que van a estar, se van a ubicar al medio acá de las colas de los lípidos, ya, donde le va a dar rigidez. Bueno, todo esto lo voy a estar hablando y va a estar acá en la diapositiva. Entonces vamos a empezar. Vamos a estudiar la estructura, ya, donde vamos a ver los componentes de esta membrana y las funciones, ¿ya? Entonces la pregunta, ¿cuáles son los componentes? Ya principalmente van a estar compuestas o va a estar compuesta por lípidos, proteínas y glúcidos. Estas tres macromoléculas las estuvimos estudiando anteriormente, para que se recuerden. Vamos a partir por los lípidos, ¿ya? Los tipos de lípidos que se van a encontrar van a ser los fosfolípidos, glucolípidos y el colesterol. Acá vamos a ver que los lípidos van a ser anfipáticos, y les voy a explicar qué significa anfipático. Resulta que van a tener una cabeza que va a ser hidrofílica, es decir, se va a juntar con el agua, ¿ya? Le gusta el agua. Hidro tiene que ver con agua, y fílico, que le gusta. Pero va a tener colas, ya, dos colas que van a ser hidrofóbicas, es decir, que no se van a juntar con el agua, ¿ya? Como el agua es una molécula bipolar, siempre similar se junta con similar, es decir, la cabeza va a ser polar y las colas van a ser apolares. Por eso no se van a juntar con el agua. Por consiguiente, ustedes pueden ver que al medio, donde se juntan las colas, ¿cierto? De la capa de arriba con la capa de abajo, por eso se llama bicapa, porque tiene dos capas de lípidos, ¿ya? Se llama región hidrofóbica porque las colas, ¿cierto? Como les conté, son hidrofóbicas. Y anfipático significa que tiene esta doble característica, es decir, va a ser una molécula que una parte de ella se va a juntar con el agua y otra parte de la misma molécula no se va a juntar con el agua, ¿ya?
Lo mismo pasa acá con los detergentes, ya que están formados por micelas. ¿Y cómo actúan los detergentes? Resulta que la cabeza se va a juntar con el agua, ¿cierto? Y va a sacar la mugre, ¿cierto?, de la ropa, y esa mugre la va a pasar hacia las colas, y cuando ustedes enjuagan la ropa, la suciedad se va a ir en las colas, que son hidrofóbicas, ¿ya? De esa manera actúan las moléculas que forman parte de los detergentes, ¿ya? Entonces, que quede claro que es una bicapa por tener dos capas de lípido, ¿ya? Una externa que va a ser la extracelular y una capa interna que va a ser intracelular, es decir, que va a dar hacia el interior de la célula y la otra hacia el exterior de la célula. La función, dentro de las funciones de la membrana, que después igual las voy a resumir, es una barrera semipermeable. ¿Qué va a significar eso? Que van a haber sustancias que van a pasar por la membrana, pero no todas las sustancias. Ya va a ser selectiva, por eso se llama semi, es decir, que pasan, pero no todas las sustancias, ¿ya? Por lo cual, si dejase pasar cualquier sustancia, sería permeable. Y si no dejase pasar ninguna sustancia, hubiese sido no permeable o impermeable, ¿ya? Cuando ustedes hablan de impermeable, por ejemplo, en la ropa, es que no deja pasar el agua. Por eso lo impermeable, si ustedes se ponen cuando llueve, no se van a mojar con la ropa que está bajo el impermeable, porque se supone que no va a dejar pasar el agua, en este caso de lluvia. Eh, entonces, los fosfolípidos se van a ubicar formando una bicapa lipídica, ¿ya? Eh, Acá tenemos, ¿cierto?, el fosfolípido con su cabeza y sus dos colas, ¿cierto? Acá hay un modelo, ¿cierto?, de cómo se llama, de la bicapa o de la membrana plasmática o celular, ¿cierto? Donde están acá los fosfolípidos, ¿ya? Que son que tienen la cabeza, ¿cierto? Y las colas, que ya lo estuve explicando en esta diapositiva anterior, ¿ya? Los fosfolípidos. Entonces forman la bicapa lipídica, ¿cierto? Que en el fondo va a constituir la matriz de la célula. Eh, Estos fosfolípidos, cuando están formando la bicapa, van a tener dos tipos de movimiento. Uno de rotación, donde las colas van a estar rotando, es decir, girando, y un movimiento de flexión, como lo indican las flechas, ¿ya? Y la difusión va a ser lateral, ¿ya? Después el otro lípido que está formando parte de la membrana plasmática, dije yo que era el esterol. Van a estar ubicados, si se puede apreciar en este dibujo, van a estar ubicados entre medio de las colas, ¿cierto? De los lípidos, de los fosfolípidos, y le van a otorgar rigidez a la membrana. Es decir, que estas colas, si bien se mueven, sean más rígidas, ya para que sea la membrana rígida. Y eso se logra gracias al colesterol. Bueno, y acá está la molécula de colesterol, de este tipo de lípido. Y los glucolípidos van a ser glúcidos unidos con lípidos. Y cuando se unen van a formar estas macromoléculas llamadas glucolípidos, ya que se van a ubicar solamente en la parte externa de la membrana, ya como pueden ver acá, aquí hay unos glucolípidos, ya que son estas como antenitas que se ven. Entonces solamente van a estar en la capa externa, ya, de la bicapa, y van a actuar como sitios de reconocimiento para las interacciones célula-célula. Me explico, acá, ¿por qué es distinta la capa de arriba con la de abajo?
porque con la capa de arriba la célula tiene que determinar, ¿cierto? Como van a ser receptores, de ver qué moléculas quieren llegar a la célula, qué moléculas van a dejar pasar hacia el interior de la célula y qué moléculas no van a dejar pasar hacia el interior de la célula, ¿ya? Esa es como la idea. Acá hay una molécula de un glucolípido, ya representada. Se dan cuenta que son moléculas un poco complejas, donde acá se van a apreciar lípidos y acá se van a apreciar los glúcidos, ya que van a estar unidos. Ahora la membrana tiene fluidez, ¿ya? La fluidez va a aumentar, como lo indica esta flecha, ya esta flecha hacia arriba significa aumenta. ¿Cuándo va a aumentar la fluidez? Cuando ocurra un aumento de temperatura, ¿ya? Si hay un aumento de temperatura, va a aumentar la fluidez de la membrana y también cuando aumentan las insaturaciones en los lípidos. Cuando vimos los lípidos, ¿se acuerdan que yo hablé cuando estábamos viendo los triglicéridos, que le hablaba de grasas saturadas y grasas insaturadas? Saturadas son cuando el carbono tiene 4 enlaces y cuando ocupa solo un enlace para unirse a los otros carbonos, deja los otros enlaces disponibles para que se unan hidrógenos. Y ahí uno hablaba de que se satura de hidrógeno. Pero cuando ocupa 2 enlaces, que serían enlaces dobles para unirse a carbonos, con carbono, van a dejar menos enlaces para unirse con los hidrógenos, entonces ahora no van a tener todos los hidrógenos que podrían tener, por eso se llaman insaturados. Y cuando aumentan entonces estos enlaces dobles, carbono-carbono, significa que se están aumentando las insaturaciones. Y cuando se aumentan estas insaturaciones, aumenta la fluidez de la membrana. Pero también la fluidez va a disminuir. ¿Cuándo disminuye? Cuando se aumenta el largo de los lípidos y cuando aumenta la concentración de colesterol. ¿Se acuerdan que le acabo de decir que el colesterol le da rigidez a la membrana? Es porque fluidez significa que se está moviendo, ¿ya? Que la bicapa tiene un cierto movimiento, ¿ya? Ese movimiento puede aumentar o puede disminuir. Y mientras más colesterol estén ubicándose entre las colas, ¿cierto? Va a restringir el movimiento, por eso disminuye la fluidez de la membrana, porque las moléculas de colesterol, recordar que les dan cierta rigidez precisamente a estas colas para que darle la rigidez en el fondo a la bicapa lipídica, en el fondo a la membrana. Antes de seguir, ¿alguna duda? ¿No? ¿Están escuchando? ¿No? Por ahí veo a la Vanessa que está hablando con alguien, ¿cierto? En fin, ya, ¿no? ¿No hay alguna duda como para Pero seguir? le pongo atención igual. ¿Ah? Le Ya, pongo está bien. atención igual porque justo me preguntaron algo. No, sí, está bien. Y justo la vi. Ah, no. ¿Alguna duda? No, profe. ¿No? Ya. A mí me tiene chato mi perra, así que está puro ladrando. No sé si la alcanzan a escuchar. Ya, chiquillos, vamos a continuar. Acá entonces tenemos que presentar, ¿cierto? La membrana, ¿cierto? Ahí tenemos las moléculas de colesterol que le dan la rigidez, ¿cierto? Y mientras más moléculas de colesterol haya, menor va a ser la fluidez o disminuye, ¿cierto? El movimiento, ¿cierto? De estos fosfolípidos. Recordar que se mueven en rotación y en ¿cómo se llama? Oh, se me olvidó flexión. Ahora vamos a ver los otros constituyentes de la membrana, que son las proteínas. Van a haber dos tipos de proteínas que van a formar la membrana. ¿Ya? Me voy a silenciar. A
Ahora sí, las proteínas van a haber dos tipos, las integrales o periféricas, ¿ya? Y periférica en el fondo debiese ser, ¿ya? ¿Qué pasó? Entra esa perro que me tiene chato. Ya. Eh, las funciones van a ser, tienen varias funciones, pero las principales van a ser de transporte y comunicación. Entonces, vamos a ver las proteínas integrales, o que también se llaman de transmembranas. Acá podemos ver los dos tipos de proteínas, ya, en las proteínas integrales, que van a ser estas que se ven acá de color naranjo, ¿cierto? Van a cruzar, si se dan cuenta, la bicapa, ¿ya? Es decir, toda la membrana, ¿ya? Si se dan cuenta, está ubicada en toda la bicapa. Y se pueden ver por el interior y el exterior de la célula. Es decir, si ustedes ven la capa, ¿cierto? Externa, que es la parte de arriba, donde están estas antenitas, ¿cierto? Que son los glúcidos y los glucolípidos, y también, ¿ya? Que le dan la simetría. Se pueden ver tanto en la capa de arriba como se pueden ver por la capa de abajo. Después vamos, cuando veamos el transporte a través de la membrana, cuál va a ser el rol de estas, ¿cómo se llama? Proteínas integrales. ¿Ya? Si se dan cuenta, acá viene como un canal, donde este canal le va a permitir precisamente pasar a través de la membrana a sustancias que no pueden atravesar por sí sola la bicapa. Entonces, como para poder pasar, necesitan como este pasillo, ¿ya? Como este camino que le dan estas proteínas. Transmembrana, ustedes pueden deducir, ¿cierto? Que es porque están por las dos, ¿cierto? Atravesando toda la membrana, ¿ya? Eso en cuanto a las proteínas integrales. Y las periféricas, como podemos ver acá, está de color verde, que puede estar acá abajo, también se ven acá arriba, ¿cierto? Ya, las proteínas periféricas se van a adherir a la membrana por un solo lado, es decir, pueden estar ubicadas en la capa de arriba, en la capa interna, ¿cierto? O sea, externa, perdón, ¿ya? O en la capa interna, ¿ya? Como yo les dije, las proteínas tienen variadas funciones. Ya, por ejemplo, ya habíamos dicho, ¿cierto? Transportadora, que transporta sustancias, de enzima, ya, donde son específicas estas proteínas y van a actuar sobre un determinado sustrato, como receptor, como marca de identidad, que le va a dar precisamente, es como la huella, ¿cierto? Digital. eh, de la célula, ya le va a dar identidad, también de adhesión, y también se van a unir al citoesqueleto que forma parte de la célula. Y por último, los glúcidos. Ya. Los glúcidos, que son azúcares, ¿cierto? Se van a encontrar unidos a lípidos, formando los glucolípidos que ya habíamos visto antes, y también pueden estar unidos a proteínas, formando las glucoproteínas. Dentro de las funciones van a constituir la cubierta celular o glucocáliz, ¿ya? Que en el fondo diferentes células van a exhibir diferentes tipos de glúcidos en su cubierta, ¿ya? Cuando está formando acá el glucocáliz, y que eso va a ser la huella digital de la célula, ¿ya? Este glucocáliz, ¿cierto? Va a permitir el reconocimiento y la protección de la célula, le va a dar la viscosidad en la cubierta que va a favorecer el movimiento, y la adhesión en el caso de las células sexuales, ¿cierto? Del óvulo y el espermatozoide, ¿ya? Y le van a conferir asimetría a la membrana. La asimetría, recordar que... espera.
No sé si hay una imagen. Oh, se me pegó. Se me pegó el PPT. Y ahora sí. Espero que se haya arreglado. Me van a conferir, como yo les dije, la simetría. No me deja pasar a la otra. No sé qué pasa. Acá, a esta. La simetría, porque como van a estar, ¿cierto? Los glúcidos, los glucolípidos en la parte, en la bicapa de arriba, ¿cierto? No van a estar en la de abajo, por lo cual esto le va a dar la simetría, porque la capa de arriba en el fondo no es igual a la capa de abajo, ¿ya? Entonces está la capa de arriba que va a estar con el medio de afuera de la célula, que se llama extracelular, y la capa de abajo va a estar hacia el interior de la célula, que va a ser el medio intracelular. Ahora, la membrana plasmática tiene modelo. Esto es uno de, a ver, en ciencia, eh, eh, los científicos siguen un método que se llama método científico. Y cuando se cumplen todas las etapas del método científico, se llama ciencia, una disciplina. Estrictamente, las ciencias exactas son física y química, y la biología no puede ser exacta porque trabajo con organismos vivos y por lo cual los organismos vivos uno no los puede predecir, ¿ya? Entonces, las leyes y también los modelos se logran, por ejemplo, fácilmente en la física y en la química porque no se trabaja con seres vivos. Pero en la biología, cuando se trabaja con organismos unicelulares, se comporta como ciencia como tal, porque cumple todos los pasos. Y también tiene modelo acá, en este caso, en la membrana plasmática. ¿Ya? Aquí entonces estaría siendo así como 100% ciencia la biología, y el modelo que se propuso, que es el que hemos estado mostrando en los distintos dibujos, se llama modelo de mosaico fluido. ¿Usted ubica los mosaicos en arte? Los mosaicos. Sí, Ya, yo no lo sé cómo definir o describir, pero ustedes saben que son como eh, estructuras o piezas de distintos colores, de distintas formas, ¿cierto? Que les van a dar como una imagen, y si uno lo mira desde arriba, ¿cierto? Un cierto como diseño, ¿cierto? Lo mismo pasa con esta bicapa, con la membrana de arriba, ¿cierto? Con la capa de arriba, donde está formada, ¿cierto? A ver, acá. Como primero con esas pelotitas, ¿cierto? Que son las cabezas, ¿cierto? De los lípidos, de los fosfolípidos, más los glúcidos, más algunos pedazos que se ven de las proteínas, ¿cierto? Ya sea integrales o periféricas, ¿cierto? Los glucolípidos, etcétera, le van a dar un diseño que, si ustedes ven la membrana desde arriba, ¿cierto? Se va a apreciar como un verdadero mosaico. Por eso el nombre mosaico. Y fluido porque ya habíamos visto que esta acá, la membrana tiene cierta fluidez, que a veces va a aumentar y a veces va a disminuir. Ya habíamos visto por qué aumentaba y por qué disminuía. Ya, este modelo fue propuesto por dos científicos, por Singer y Nicholson, en el año 1972. Acá las proteínas integrales se van a insertar en la bicapa de lípidos, ¿ya? Y esto va a ser como un mosaico. Y los lípidos y proteínas se mueven lateralmente, y los glúcidos en la capa externa, ¿cierto? De la membrana, ¿cierto? Van a producir,
acá me equivoqué en escribir porque dice los glúcidos en la capa externa de la, me faltó, de la membrana, grabar. Eh, produce la simetría en las caras de la membrana, ¿ya? ¿Cierto? Ahí está, entonces el modelo. Los modelos pueden representarse por dibujo, ¿ya? Como en este caso, ¿ya? Y un modelo lo que trata es, o sea, no lo que trata, explica algo que nosotros no podemos ver, ¿ya? Esa es la gracia de la ciencia, que tratan de representan cosas, como están los modelos atómicos, por ejemplo, que representan el átomo, pero nosotros no vemos el átomo, entonces como para imaginar y tener más o menos claro qué puede ser un átomo, los modelos eso tratan de reproducir y representar, ¿ya? Algo que no se puede visualizar y para poder entenderlo eh, más fácil, ¿ya? Entonces acá está el dibujo de, entonces si yo hablo de proteínas, ¿cierto? Integrales, periféricas, bicapa y todo, y nadie le muestra un dibujo, como lo estoy haciendo acá, va a ser como difícil imaginarse la membrana, pero como está el modelo, entonces está como el dibujo, la representación, ya es más fácil entender. Si uno habla de las proteínas, de los lípidos, de estos que parecen como antenas, ¿cierto? Y bla, 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 se entiende. Ahora, para ir terminando, las características de la membrana celular. Ya vimos aquí como que vamos a sintetizar las funciones que le da a los distintos componentes, por lo cual se suman y en el fondo van a dar las funciones de la membrana. Membrana celular o membrana plasmática es lo mismo, por si acaso. Va a presentar fluidez, ¿ya? Es decir, no van a ser estáticas, ¿ya? Sino que van a presentar movimiento. Van a presentar permeabilidad selectiva o es semipermeable, es decir, van a dejar pasar sustancia a través de ella, pero no cualquier sustancia, por eso las van a seleccionar, ¿ya? Y por eso también se habla de semipermeable, como le había explicado, porque si no fuese selectiva, si no fuese permeabilidad selectiva, pasaría cualquier sustancia. Y entonces no sería semipermeable, sería permeable. Y van a estar formadas por una bicapa, porque acuérdense que son dos capas de lípido, ¿sí? ¿Cierto? Con proteína inserta, entonces va a ser lipoproteica. Va a regular el paso de sustancia a través de ella, aísla y separa un medio químico de otro, regula el contenido interno de la célula o de un organelo membranoso. Y para terminar, vamos a hacer, o sea, no es que vamos a hacer, les voy a presentar un mapa conceptual. Estos son mapas conceptuales donde parte el concepto principal, que es la membrana plasmática, ¿cierto? Se va a organizar esta con un modelo que se llama mosaico fluido. Esta membrana va a estar compuesta por proteínas, lípidos y glúcidos. Los lípidos van a ser del tipo fosfolípido, colesterol y glucolípidos, que van a formar la bicapa lipídica, que esta va a actuar como una barrera semipermeable. Las proteínas van a ser integrales o periféricas, ya también se van a ubicar en la bicapa lipídica, y la función principal va a ser de transporte a través de transporte de sustancias, ¿cierto? A través de la membrana y de comunicación, ya con el medio externo. Y los glúcidos van a ser del tipo de glucolípidos y glucoproteína, es decir, glúcidos unidos a lípidos y a proteína. Van a estar ubicados en la cara externa, es decir, en la capa lipídica superior, ¿cierto? Donde le van a otorgar asimetría a la bicapa lipídica. Y van a formar el glucocáliz,
que en el fondo va a ser la huella digital de cada célula. Y me van a recordar para la próxima clase que vamos a ver el segundo objetivo que apunta al transporte a través de la membrana celular o membrana plasmática. ¿Ya? Por lo cual, con ese mapa conceptual, damos por terminada la clase de hoy y esto sería, voy a dejar de grabar nomás, pum, 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 pum.